Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿qué pasaría si en este segundo momento, la Corte diría no al Ejecutivo? Allí volveremos a lo que se vio el fin de semana, en el que el Ejecutivo intentó, decir al CNE básicamente, vea, usted convoque directamente una constituyente porque la Corte me dice que no, me frena todo. Veamos qué pasa. Estamos con José de la Gasca, quien fue ministro de Gobierno, y tiene un criterio interesante sobre lo ocurrido el fin de semana con esta convocatoria del Ejecutivo a una constituyente. Bienvenido, José de la Gasca, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es su criterio de esto último que hace la Corte Constitucional después de que el Consejo Nacional Electoral le remite este decreto ejecutivo? ¿Y qué podría pasar si es que, por ejemplo, en ese segundo momento el organismo dice, que no está de acuerdo con lo que plantea el Ejecutivo? ¿Cómo vemos de esta situación? Bienvenido. ¿Cómo está, Verónica? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Un saludo a usted y a su audiencia. A ver, yo creo que es evidente que existe una tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Y yo creo que en esa tensión, que inclusive se ha mostrado en las calles, y la ciudadanía no es ajena a ella, yo creo que la Corte Constitucional está mandando un mensaje de paz, una banderita blanca que está mandando, haciéndole un guiño al Ejecutivo y al país de que no se va a entrometer, o esperemos que no se va a entrometer a obstaculizar la petición hecha por el presidente para ir a una asamblea constituyente donde le devuelve el poder al pueblo, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, creo yo que la Corte ha entendido, y eso es importante, este primer momento, como ellos lo califican, ha entendido que la Constitución que tenemos del 2008 no va más, que no es suficiente para atender los problemas estructurales que como país tenemos, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico, ni mucho menos en materia de seguridad. Y la Corte ha reconocido la suficiencia del decreto ejecutivo como motivación necesaria y para alcanzar esta vía, como lo dice la Corte, de irnos hacia una asamblea constituyente. Y sobre todo dejando ya perfilado, delineado, que no se trata de una asamblea de plenos poderes, porque este es el poder constituido resistiéndose a este fenómeno sociológico del poder constituyente, ¿no? Ahora, quisiera que nos dé su criterio respecto a lo que ocurrió el fin de semana, que fue bastante intenso, porque el presidente envía este decreto 148 en el que le pide al Consejo Nacional Electoral, convocar una asamblea constituyente. Muchos abogados, constitucionalistas, dicen, no, esto es ilegal y plantean demandas de inconstitucionalidad con medidas cautelares. Y la Corte Constitucional suspende provisionalmente este decreto ejecutivo que convocaba una consulta popular. Luego el presidente, emite otro decreto derogando el 148 y emite este nuevo decreto que luego el CNE lo envía a la Corte Constitucional, el 153. ¿Qué podemos decir sobre esto? Hay quienes decían que por poco el presidente Noboa se convierte en un dictador porque quiere bypasearse la Corte Constitucional, porque no está respetando las leyes. ¿Cómo lo ve usted? Para nada, lo que ha hecho el presidente es aplicar el artículo 444, aplicar el fundamento de ese artículo, que es devolverle la soberanía al pueblo, que es precisamente el artículo 1 de la Constitución. La soberanía radica en el pueblo, eso es lo que el presidente ha dicho. El presidente ha aplicado ese artículo directamente, enviando, sabiendo que tiene una corte que va a resistirse, que va a pretender obstaculizar el proceso de llegar hacia una constituyente. Ya hay precedentes de eso por iniciativa ciudadana. No existe antecedente de que algún presidente haya pedido una consulta popular como medio, no como fin, para llegar a una asamblea constituyente, sino que es la primera vez que se tiene esa voluntad política y se arriesga ese capital político. No sé por qué las críticas en materia de decir que esto podría llevarnos a un absolutismo y de que son actitudes dictatoriales, cuando, según el artículo 43, 444, perdón, el presidente está buscando llegar a los ecuatorianos a que decidan en todo momento. Primero, si es que quieren ir a una constituyente a través de una consulta popular. Después, para que elijan el 100% de los asambleístas constituyentes. El presidente podía haber diseñado un modelo de constituyente en la que podía haber de participación indirecta, es decir, que el Ejecutivo y el Legislativo y quizás algunas instituciones del Estado designen representantes para ir a la Asamblea Constituyente en un 100% o parcialmente, y sin embargo el Ejecutivo ha preferido arriesgar el capital político, entendiendo, pienso yo, que un proceso de Asamblea Constituyente es un gran diálogo, es una gran mesa donde deben de entrar todos, y dando la oportunidad a todos los ecuatorianos,
de poder participar en este proceso. Y finalmente, una vez que tengamos escogidos los asambleístas constituyentes, llegar al punto máximo de la voluntad soberana del pueblo de aprobar o no aprobar en un referéndum el texto constitucional. Entonces, no entiendo por dónde preguntarle o acudir al pueblo en 3 ocasiones pueda representar una actitud dictatorial. Yo creo que quizás lo que ha existido es una resistencia para quienes son amantes del respeto irrestricto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que ha ido creando requisitos no establecidos en la Constitución para limitar el poder constituido al poder constituyente. De estas formalidades y de estos momentos y de estos análisis y de estos dictámenes de admisibilidad que la Corte se ha inventado. Hay que decirlo, la Corte se los ha inventado, esto no está en la Constitución. Entonces, hay quienes pretenden tutelar eso como piezas de museo, lo he dicho antes, y yo no creo que estamos en un momento así. Yo creo que no se trata de desinstitucionalizar a la Corte, se trata de ser pragmáticos. Y hay quienes quieren ser más ortodoxos que la propia ortodoxia, más papistas que el Papa, pretendiendo creer que un proceso así está diseñado por la propia Constitución. No, la propia Constitución y el poder constituido va a resistirse siempre al poder constituyente. Ese es el fenómeno. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que el presidente está arriesgando un capital político para llevarnos a los ecuatorianos a que decidamos sobre nuestro futuro. Y finalmente dejemos atrás un lastre que es una constitución que hoy no sirve para responder a las crisis que tiene el país. José, tal y como está planteando el Ejecutivo ahora mismo, entonces lo que se tiene que, si es que obviamente se aprueba y la gente lo refrenda, se estaría eligiendo asambleístas constituyentes por votación popular, así es lo que está planteándose. Sí, no solo eso, totalmente. Y no solo eso, mire qué importante el riesgo democrático y el riesgo político que asume el presidente Daniel Noboa, que pone sobre la mesa todo. Él ha apostado un 100% de todo. Así. ¿Por qué? Porque al irse a la constituyente como él mismo la diseña, pone en la mano de los ecuatorianos, de todos, el poder de estas decisiones. Para que usted vea, si usted lee el estatuto, la forma como se toman las decisiones, para empezar a instalarse, la Asamblea necesita una mayoría absoluta. Y luego, para aprobar el documento final que va a aprobar el Pleno para que vaya al referéndum, se necesitan las 2/3 partes. Ujú. En un país polarizado, que lo podemos ver en la Asamblea, en los resultados que tuvimos en las elecciones, donde está constituida la Asamblea, casi que por partes iguales los bloques, eh, construir las 2/3 partes va a ser un ejercicio de consensos. Y eso es lo que debe reflejar esta nueva idea de una constituyente, una constitución de consensos, una constitución donde participemos todos, no que sea una planadora de una clase política dominante en un momento político sobre otra, porque al final del día eso va a traer resistencia y eso va a traer que la constitución no dure en el tiempo. Por eso yo creo que el presidente inclusive ha dado ya las pinceladas de cuáles podrían ser los grandes temas que se van a tratar sobre la constituyente y cómo podría ser un modelo, pero no lo propone. Solamente pone las mesas de trabajo indispensables para que funcione el Estado y da carta abierta para que la ciudadanía llene y complete ese debate, y eso es importante. Entonces, creo que el presidente lo ha apostado todo y eso muestra una voluntad política seria de cambio que yo estoy seguro que el pueblo sabe apreciar y que estoy seguro que la Corte no va a querer entorpecer o no debería querer entorpecer. Ahora, José, ¿cómo vemos esta actuación del Consejo Nacional Electoral? Que él, bueno, cuando estuvo ya la pelota en la cancha del CNE, bien podía llamar a elecciones y preguntar directamente a la gente, pero decidió consultar a la Corte Constitucional y remitir este decreto ejecutivo a la Corte Constitucional. Yo creo que un exceso de respeto a las formas, yo creo que también lo hacen por profilaxis, y creo que tratan un poco de bajar la tensión política del ambiente previo a la constituyente. Y me parece una actitud políticamente acertada, más allá de que no concuerdo con el fondo. Estuve escuchando inclusive las deliberaciones para resolver lo que resolvió el Consejo Nacional Electoral. Y ellos básicamente, a pesar de que entienden la claridad del artículo 444 de la Constitución, hablan de que nunca el Consejo Nacional Electoral se ha ido a las consultas populares sin pasar por los dictámenes de vía, digámoslo así, de la Corte Constitucional. Entonces, para no apartarse de los precedentes que han tenido, optan por lo sano y le mandan a preguntar a la Corte. Pero mandar a preguntar a la Corte no significa ponerse a disposición de la Corte y someterse a disposición de la Corte en el sentido de que mañana la Corte se le ocurra decir, meterse en el fondo de la constituyente y bloquearla.
Ojo, ellos ya son la máxima autoridad, están tomando en cuenta la admisibilidad. Yo creo que ya, a mí, si usted me lo pregunta a mí, y lo voy a decir a las claras, para mí ya está cumplido el requisito. Ya con esto el Consejo Nacional Electoral ya podría, bien podría avanzar con el trámite una vez que la Corte ha dicho, ya es verdad, esta es la vía, sí se puede, sí es suficiente, tenemos que llegar a una nueva constitución y no meterse a analizar el fondo. Pero vamos a ver qué hace el Consejo Nacional Electoral, porque repito, estamos escribiendo sobre líneas no escritas, pero en los antecedentes que ha tenido el Consejo Nacional Electoral de todas las veces que ha llevado a consultas populares, que nunca han sido para ir a una constituyente, dice, bueno, no me voy a apartar de esto y lo hago. Bien por profilaxis, bien por el análisis político de decir, bueno, vamos un poco a calmar las aguas, a calmar el ambiente preelectoral y bien porque la Corte entendió que a pesar de ser la guardiana de la Constitución, no puede estar por encima del pueblo, que es el soberano, porque los soberanos no son ellos, el soberano es el pueblo, y dar paso en este primer momento. Si me pregunta, estamos listos para ir a la constituyente y ya deberíamos empezar en los siguientes pasos, a mi criterio, el Consejo Nacional Electoral. A propósito de esto, ya el Consejo Nacional Electoral ha declarado el inicio de un proceso electoral para el referéndum Correcto. 2025 que propuso el presidente. Recordemos, hay estas dos preguntas que ya están planteadas, lo de las bases de extranjeras y también el financiamiento a partidos políticos, de eliminar ese financiamiento. Ahora, hay una fecha que pone el Consejo Nacional Electoral, José, y es el 16 de noviembre del Correcto. 2025. Se podría pensar que en esa fecha también nos podrían preguntar sobre si queremos o no una constituyente. Sí, por supuesto. A ver, las dos preguntas tienen que ver con los procesos de reforma parcial de la Constitución que ya estaban y que sobre las cuales ya nos preguntaron. Lo que tiene que ver también con el hecho de que ya hubo un trámite legislativo, como lo establece la Constitución vigente, y ese es el vehículo, el camino, ese es, digamos, es lo que abre la puerta. Pero eso no quita, como lo ha hecho el presidente en los dos decretos ejecutivos, en el 148 y en el 153, que meta una tercera pregunta que yo creo que ya las anula todas y que hace innecesaria cualquier pregunta posterior respecto de las cuestiones que deben debatirse. Yo creo que hoy la gran pregunta, lo que los ecuatorianos tenemos que analizar, es que debe cambiarse todo el marco constitucional y esto debemos entenderlo. La Constitución está en la cúspide del ordenamiento jurídico y es la que irradia todos los principios y todas las reglas, ¿verdad? Programáticas para que el resto del ordenamiento jurídico siga ese orden. No pueden haber normas contrarias a la Constitución. Entonces debemos entender que el 2008 acá se ha creado todo un ordenamiento jurídico acorde a esa Constitución que no responde a la realidad nacional. Entonces, si cambiamos la constitución, y esa es la importancia sociológica, esa es la importancia normativa, esa es la importancia política, esa es la importancia económica, de que si cambiamos la constitución, por ende, todo lo demás también debe ajustarse a esa nueva constitución. Y entonces vamos a poder ver, ahora sí, grandes reformas, grandes transformaciones en materia de seguridad. Por ejemplo, el rol de las Fuerzas Armadas podría ser uno. En materia económica, atraer ahora sí la inversión extranjera, ¿verdad? La inversión internacional. Ahora sí, ver cuál es el modelo económico aislado de lo totalizante y monopólico que puede resultar el Estado. Tener grandes discusiones sobre el sistema de justicia. Imagínese usted, Verónica, y que los ecuatorianos que nos escuchan, todo el sistema garantista que se ha construido en el Código Orgánico Integral Penal responde y obedece a los principios establecidos en la Constitución y los derechos internacionales. Nadie dice que esos principios están mal, pero lo que creemos es que el hipergarantismo, ¿verdad? Y el fracaso del hipergarantismo para solucionar los problemas de seguridad y sobre todo para permitir la pandemia de la corrupción, el sistema de justicia, no ha servido y las leyes van a seguir haciéndose. Si no cambiamos la nuez, van a seguir haciéndose en ese mismo sentido y vamos a estar nosotros como el perro que se muerde la cola todo el tiempo sin poder encontrar las soluciones estructurales. De ahí la necesidad de que haya un cambio gigantesco en el modelo de Estado que queremos y en las normas que rigen desde la cabeza, para que todo lo demás se irradie en ese sentido y ahora sí podamos estar escribiendo nuevas líneas, porque de lo contrario estamos todo el tiempo tropezando contra esa misma piedra. Ahora, es un momento bueno, adecuado para tener una nueva constituyente, tomando en cuenta todo lo que está pasando en medio de convocatorias a paros, en fin, ¿por qué pensar en que el presidente se lance con esto cuando, bueno, de alguna manera tiene una mayoría en la asamblea, tiene gobernabilidad bueno, esta constitución además es hiperpresidencialista, incluso le podría beneficiar a tomar ciertas decisiones? Yo no sé si hay un hiperpresidencialismo que funcionaba en la época de Correa. Luego empezaron a actuar todas las otras instituciones como refrenos
de las nuevas autoridades, porque esa constitución solo estaba hecha para que funcione cuando el señor Rafael Correa era presidente. Todo lo demás iba a ser un fracaso. Y ahí usted iba a tener el Consejo de Participación Ciudadano cooptado, como en efecto lo vimos cuando salieron los chats del señor Verduga, etcétera, etcétera, de cómo desde ahí se pretendían controlar las instituciones de control y demás, o poner los jueces a dedo, el Consejo Nacional, el Consejo de la Judicatura a dedo, la Fiscalía, etcétera. Entonces, yo creo que la estructura del poder político, como se configuró con cinco poderes, con cinco funciones, digámoslo así, no funcionó, no va a funcionar. Y yo sí creo que el momento político es hoy, era ayer, pero nunca será mañana. Lo decía Sabater, el tiempo todo lo pudre. Mientras más esperemos, más se arruina. Y a mí me parece que yo era partidario, y de hecho lo dijimos, lo anunciamos, que el momento político podía ser en un primer momento. El presidente, sin embargo, optó por una vía menos traumática, creo yo, de esperar que el poder constituido hiciera su parte. El legislativo lo hizo, esta nueva asamblea lo hizo, expidió las leyes necesarias para tratar de refrenar, aún con el marco constitucional vigente, la amenaza del crimen organizado transnacional y del narcoterrorismo y de la minería ilegal. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho no, eso no sirve, eso no se acopla a la Constitución, entonces la Constitución no resiste y estamos en un punto de quiebre donde esperar creo que sería muy riesgoso para los ecuatorianos. Ha quedado en evidencia que el marco normativo constitucional y normativo ecuatoriano que irradia esa Constitución no sirve para luchar contra todas las crisis estructurales que tenemos. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que suceda porque no es menor lo que está pasando en nuestro país y bueno, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Yo quiero agradecerle a José de la Gasca, quien fue ministro de Gobierno. Hoy nos da su criterio respecto a la convocatoria del Ejecutivo para una asamblea constituyente. Gracias, José. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? No, gracias a usted, Verónica, y creo que debemos abrazar con mucho optimismo la idea de una constituyente. Creo que esa es una realidad imparable en este momento, políticamente imparable, socialmente necesaria. Y yo creo que siempre en el consenso y el diálogo vamos a encontrar el soporte. Quiero aprovechar simplemente para solidarizarme con las fuerzas del orden, con la Policía Nacional. Sé que en los disturbios que han habido esta madrugada en Machala han habido algunos elementos heridos. Quiero solidarizarme con la institución y ver cómo eso es una muestra más de que se necesitan cambios estructurales. Gracias nuevamente a José de la Muchísimas Gasca, gracias a quien usted. fue ministro de Gobierno.